Buenos días amigos, amigas, buenos días de Dios y María Santísima. Hoy es lunes de la 25ª semana del tiempo ordinario. Y el Señor nos espera porque quiere tomarse un café con nosotros. Y la palabra de Dios hoy es muy jugosa. Cortito evangelio, pero muy jugoso. Permitidme que la lea porque son 3 versículos. Es del evangelista San Lucas, capítulo 8, versículos 16 al 18, y dice así: En aquel tiempo dijo Jesús al gentío: Nadie que ha encendido una lámpara la tapa con una vasija o la mete dentro de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entren vean la luz. Pues nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada secreto que no llegue a saberse y hacerse público. Mirad pues cómo oís, pues al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. Como digo, es muy jugoso porque este texto viene justo después de la parábola del sembrador, en el que Jesús explica los distintos modos de acoger la palabra de Dios, desde no escucharla hasta escucharla y hacerla vida en la propia vida del oyente y del creyente. Y después de explicar la parábola, nos deja este texto, que como digo, es muy jugoso porque tiene muchos elementos que nos vienen bien para nuestra vida cristiana y revisarnos en nuestra vida cristiana. La primera frase que dice, nadie enciende, significa que el creyente ha recibido la palabra de Dios y esa palabra de Dios lo ha iluminado su vida y ha dejado que ilumine toda su vida. Es la pregunta que nos deberíamos hacer nosotros. ¿Realmente la palabra de Dios ha iluminado mi vida? ¿Dejo yo que la palabra de Dios me ilumine la vida? ¿O yo me voy montando la vida como yo creo y me voy yo montando la fe? Porque esto nos puede ocurrir. Y la palabra de Dios está para iluminar nuestra vida, para darnos y generar en nosotros vida. Por eso, la segunda parte, la segunda frase, nada hay oculto. Porque todo el que se deja iluminar por la palabra de Dios, eso termina aflorando, termina saliendo. Si verdaderamente yo he dejado que la luz de Jesucristo ilumine mi vida, esa luz la voy yo a irradiar, la voy a compartir con los demás, se me va a notar que tengo esa luz. ¿Y dejamos transparentar la luz de Cristo en nuestra vida o no? ¿Somos luz para los demás o por el contrario somos oscuros y hacemos opaca la palabra de Dios y lo que Jesús quiere? La vida del cristiano consiste en que yo transparente esa luz de Cristo con mi vida, generando actitudes en las que los demás vean la luz de Cristo. Tercera frase, mirad cómo oís. Jesús hace una llamada de atención para que veamos si verdaderamente oímos la palabra de Dios. Porque podemos pensar erróneamente de que escuchamos la palabra de Dios. No sé si yo leo la palabra de Dios, yo la escucho, si yo tengo la Biblia en mi casa, la leo, escucho el comentario del cura y demás, pero muy bien, todo eso está muy bien. Pero, ¿cómo oímos? Oír significa escuchar. Y escuchar significa que yo dejo que esa palabra me transforme. Para que como San Pablo digamos, ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Ya no soy yo, es Cristo quien vive en mí. ¿Puedo yo decir eso? Mi escucha de la palabra es de tal manera que ya no soy yo el que vive en mí, sino que es Cristo el que va obrando en mi vida. Diremos, es que esto es muy difícil. Vale, muy bien. Pero, ¿intento? O como es muy difícil y yo no voy a llegar, ya hago lo que me da la gana. Y la cuarta y última
Una frase que puede sonar un poco así chocante, ¿no? Al que tiene se le dará y al que no tiene se le quitará hasta lo que cree tener. ¿Qué quiere decirnos Jesús con esta frase que puede parecer injusta a primera vista, pero no? Porque lo que Jesús está diciendo es que el que escucha la palabra de Dios, la acoge, se deja iluminar por la palabra de Dios y es luz para los demás, lo que va a provocar esa escucha es que se va a llenar cada vez más de luz. Se va a ir llenando más de Dios. Se va a ir llenando más de Jesucristo. Y será cada vez más luz. Y esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Si dejo que Cristo ilumine mi vida, yo seré más luz y el Señor más luz me va a dar. Por el contrario, si lo único que hago es no oír, escuchar la palabra de Dios, repito, aunque la lea, si no dejo que Jesucristo se haga visible en mí, voy a ir incluso hasta perdiendo aquello que yo creo tener. Es que yo, ya, pero... Y al final termino diluyéndome. Y mi fe, pues, se va y se evapora. El Señor nos invita a ser luz en medio del mundo, pero primero hemos de escuchar la palabra de Dios y ponerla por obra. De nada sirve sabernos la palabra de Dios de memoria si yo no lo vivo. Así que el Señor nos invita a esto tan maravilloso, pero que hay que trabajarlo. Así que tengáis todos un muy buen día y que el café os siente bien.